Heráclito decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Eso quiere decir que todo está cambiando constantemente. Nosotros también. Si nuestra mente ha cambiado y nuestro cuerpo también ha cambiado, ¿seguimos siendo los mismos? Imagina el siguiente ejemplo. Supongamos que compras un carro nuevo y una vez que ha salido, le cambias una llanta de la misma marca, el mismo tamaño, el mismo color y las mismas características. ¿Sigue siendo el mismo auto? Quizá la respuesta sea sí, pero con otra llanta. Imagina ahora que le vamos cambiando cada una de las partes a este auto de tal manera que le vamos poniendo piezas nuevas. Nuestro auto ya era nuevo de por sí. De tal manera que llega un momento en que hemos cambiado cada una de las piezas y las hemos reemplazado. ¿Este sigue siendo el mismo auto? Parecería que ya no, que es un auto totalmente distinto. Aunque alguien podría decir sí, sigue siendo el mismo porque nunca dejó de ser el mismo auto. Siempre fue un auto durante todo ese proceso. Pero ahora pensemos. Supongamos que todas las piezas que le quité a ese auto las vuelvo a unir en el lugar adecuado, de tal manera que vuelvo a formar el auto original. ¿Sí sería el original? ¿Cuál de los dos sería el mismo auto? Bien, pueden haber dos respuestas a esta paradoja. Una de ellas es, como lo habíamos visto antes, que el mismo carro es aquel que siempre estuvo conformado con la mayoría de las piezas y tuvo este proceso de desarmado y armado. Mientras que por otro lado podríamos decir que el mismo auto es el que se construyó después con las piezas originales. Aquí depende más bien del sentido de la pregunta. Este ejemplo se basa en el mítico barco de Teseo. Teseo zarpaba con su tripulación en un barco viejo. Tuvieron un viaje largo y su nave se iba dañando, así que los tripulantes reemplazaban cada pieza en mal estado por otra mejor. En ocasiones ocupaban una pieza en distintos lugares. Cuando llegaron a su destino, el barco había sido modificado por completo. No quedaba ni una pieza de aquel en el que habían zarpado. ¿El barco que llegó a su destino es el mismo en el que comenzaron su viaje? Planteándose si ese barco resultante es idéntico o el mismo que el original. Entonces aquí vemos que hay una diferencia entre ser idéntico y ser el original o ser el mismo. ¿Qué pasa con las personas? Obviamente nosotros estamos cambiando constantemente. Nuestro cuerpo ha cambiado, nuestra mente también. No nos vemos ni pensamos igual que hace 5 o 10 años. Entonces, ¿somos los mismos que hace 5 o 10 años? Podríamos dar algunas de las soluciones que dimos en el ejemplo pasado. Podemos decir que somos el mismo porque hemos tenido una continuidad espacio-temporal y seguimos siendo los mismos. Es decir, que todas las células que se han muerto y han nacido en nuestro cuerpo o se han regenerado en nuestro cuerpo han hecho que nuestro cuerpo siga siendo el mismo. Pero mentalmente también somos diferentes. Cuando teníamos 5 años, nuestra forma de pensar era totalmente diferente que cuando teníamos 10 o 15. Entonces, ¿qué nos hace ser las mismas personas? Pueden ser varias cosas. Puede ser tu nombre, tu credencial de lector si eres mayor de edad o tu acta de nacimiento. John Locke da una respuesta. Una persona, para John Locke, es un ser consciente, dotado de razón y reflexión, que puede considerarse el mismo como uno mismo a través de diferentes tiempos y lugares. Esto quiere decir que yo me puedo recordar en diferentes tiempos y eso hace que yo sea la misma persona. El problema con John Locke
es que si yo recuerdo cuando yo entré a la primaria, pero no recuerdo qué pasó antes de entrar a la primaria, ¿no sería la misma persona que no recuerdo? Es decir, aquel niño que entró a la primaria, que recordaba lo que había jugado en el día y que ahora yo no recuerdo, ¿significa que yo no soy la persona que jugaba en aquel entonces? Bueno, este problema tiene una solución. La solución es, si yo recuerdo que entré a la primaria y ese niño recuerda lo que jugó esa mañana, aunque en este momento yo no lo recuerde, esos recuerdos están como traslapados, como encimados, y eso hace que haya una continuidad en mi memoria. Pero hay otros puntos de vista. Por ejemplo, David Hume creía que no existía una identidad personal. Es decir, no existía una alma o una sustancia que nos hiciera los mismos a través del tiempo, sino que nuestras percepciones del mundo o nuestras ideas del mundo son una serie de impresiones, de sonidos, de colores, de sentidos en general, y que gracias a nuestra imaginación creemos que hay un continuo. Pero ese hecho de imaginar esa continuidad no justifica la existencia de una sustancia, o de un alma, o de un yo. Esto es, incluso el hecho de que yo pueda recordar varias etapas de mi vida no significa que eso me hagan a mí. El problema de la identidad personal se puede abordar de diferentes maneras. Depende de la pregunta y cómo la enfoques. Cuando te preguntan ¿quién eres?, lo puedes responder de varias maneras. Puedes decir tu nombre, o puedes decir pues soy el que conociste en la fiesta el viernes, o puedes decir pues según mi credencial de lector soy José Luis, o puedes decir soy el hermano de Pedro, etc. Entonces, la manera en cómo plantees la pregunta es la forma en cómo le puedes dar respuesta. Entonces, a pesar de que estamos cambiando en el tiempo, parece que somos los mismos. Hay que pensarlo al revés ahora. ¿Qué pasa si decidimos que no somos los mismos a través del tiempo? Eso significaría que no tenemos un compromiso ante los demás, porque el que haya hecho cualquier tipo de compromiso no sería el mismo que continúa. Esto es, si yo ayer me inscribí a un curso, no tengo por qué ahora asistir si no soy el mismo de ayer. Bueno, a lo mejor no soy el mismo en ciertos aspectos, pero sí en otros. Y eso hace suponer que tengo una continuidad. Y eso me da también parte de identidad. La respuesta de la identidad personal va a depender entonces de la pregunta.